Que el Señor les bendiga. Es siempre una bendición poder estar con todos ustedes en San Carlos predicando. El pastor Felipe siempre me pone los capítulos más difíciles, no sé por qué, pero estamos contentos de estar acá juntos. Yo los quiero invitar a abrir sus Biblias en Hechos, capítulo 24. Hechos, capítulo 24. Y vamos a leer todo el capítulo. Así que si vino con tiempo y preparado para leer, vamos a leer para tener una mejor idea y comprensión del sermón. Amén. Le doy lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarle más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de cual ha de haber resurrección de los muertos, y así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una buena conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasado algunos años vine a hacer limosna a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan esto mismo si hallaron en mí cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estén dando entre ellos prorrumpi en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase,
por lo cual muchas veces lo hacía venir con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Estas palabras del Señor, hermanos. Ya hemos orado por el sermón. Y bueno, este es un capítulo desafiante. Desafiante y lo que hemos venido viendo en Hechos, digo venido viendo porque veo los sermones de acá, y en La Fuente estamos precisamente también predicando de Hechos. No es que los pastores se confabularon en hacer la misma serie, pero ha sido de gran ayuda a quienes hemos tenido que ir y venir. Pablo, después de despedirse de los ancianos en Éfeso hace unos capítulos atrás, continúa su viaje, el cual tenía como objetivo llegar a Jerusalén para hacer entrega de estas ofrendas y de estas limosnas que él había pedido, que se le habían dado en estas iglesias, para ir en ayuda de los necesitados de Jerusalén. Durante el viaje, Pablo, otro capítulo más atrás, va haciendo posta, ¿cierto? Va pasando por algunas ciudades, Cesarea, y pasa a la casa del evangelista y diácono. Escuche eso entretenido. Es evangelista y diácono Felipe. Es advertido por un profeta llamado Ágabo que le esperaban cadenas de prisión. El equipo de él le intenta impedir: no vayas a Roma, te van a detener, te van a meter preso, pero Pablo era porfiado. Pero más que porfiado, era obediente a la voluntad del Señor, y él decide y le dice a su equipo: no tengan miedo, que pase lo que tenga que pasar, confiemos en la voluntad del Señor. Entonces el apóstol decide seguir su viaje confiado en la voluntad del Señor, sin temor a lo que le podía suceder, estando incluso dispuesto a morir por la causa de Cristo. Sin duda era la voluntad del Señor que continuara. De hecho, más adelante vemos en el contexto que Cristo se le aparece a Pablo y le dice que es necesario que padezca porque tiene que testificar de él en Roma. O sea, Pablo ya sabía lo que iba a pasar. Sabía dónde tenía que llegar, e incluso sabía que el método a través del cual iba a llegar a Roma no iba a ser fácil. Después de llegar a Jerusalén y de reunirse con Santiago y los ancianos de la iglesia y testificar de lo que había hecho el Señor en medio de los gentiles, las conversiones, las sanidades, el que se convirtieran familias completas al cristianismo, los ancianos y junto con Santiago le piden que se purifique a Pablo, que vaya al templo, para que no tengan nada que decir de ellos los judíos. Pero pasó todo al revés. Lo pillaron en el templo, lo apresaron y lo empezaron a culpar de cosas falsas. Ahí fue confrontado, fue capturado, y los judíos de Asia lo acusaban de alborotar al pueblo. Al quedar bajo la custodia romana y enterarse de que algunos judíos planeaban asesinarlo, el comandante Claudio Listras, como leímos recién, decide, en el capítulo anterior, derivar su caso al gobernador Félix de Cesarea. Aquí llegamos a lo que leemos ahora. Ese es el contexto. Viene hace más de 2 capítulos atrás ya Pablo con este problema donde es confrontado, es apresado, fue abofeteado. De hecho, el mismo sumo sacerdote manda a bofetearlo para que se callara. Y esto nos habla de una cosa a nosotros que somos iglesias en formación. La Fuente de San Carlos somos avanzadas, que esperamos ser un día iglesias conformadas con su propio consistorio, con su propia junta diaconal. Pero esto es un llamado de advertencia a iglesias como nosotros que están formándose. A iglesias que anhelan ser iglesias. Recién los hermanos orábamos por la persecución a nivel mundial. Y el presbítero César decía: sí, en otros lados la persecución es dura, pero nosotros no estamos exentos de persecución. Hay una persecución ideológica, moral, estratégica, en donde se quiere de alguna forma abordar a nuestros hijos para cambiar su pensamiento, su mentalidad. Y ante eso los cristianos, al igual que Pablo, recibimos falsas acusaciones. Nos tachan de moralistas, de retrógrados, de promover un patriarcado. Esa es una persecución. Aún no vamos a la cárcel por pensar así, pero nadie dice que en unos años más no vaya a ser así.
Aún así, Pablo estaba dispuesto a sufrir por la causa del Evangelio, porque Pablo tenía una misión. La iglesia tiene una misión. Somos llamados a predicar y anunciar la venida del reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. No hay otro mensaje más importante en una iglesia que ese. El reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje que debe brotar día tras día en nuestra boca. Pablo fue acusado falsamente. De toda esta comitiva que lo acusaba, finalmente bajan el sumo sacerdote Ananías, algunos de los ancianos y el abogado. Era un abogado, se entiende que era un abogado, Tértulo, quien lo acusa, era un hombre de palabra. Y vemos en el texto que es muy adulador, ¿cierto? Le empieza a decir mucho piropo a Félix. Gozamos de paz gracias a ti. Curiosamente, uno de los periodos más complejos que se vivieron en Judea fue a través de Félix, donde muchos falsos cristos se levantaron y él los mandó a matar, donde no había paz, sino los historiadores señalan que habían motín tras motín en la ciudad. No había paz. La adulación que Tértulo le hizo era falsa. Él quería congraciarse con él, quería ganar para acusar a Pablo de falsas cosas. Tértulo dice que Pablo era una plaga, una peste, algo feo. Así catalogaban al apóstol. Y lo acusaban principalmente de 3 cosas. Provocar disturbios, cosa que no hizo. Profanar el templo, porque lo habían visto con gentiles anteriormente cerca del templo, con los hermanos que venían con él en el viaje. Y era profanación que un gentil entrara al templo. Pero eso no sucedió, era falso. Y se le acusaba también de ser el líder de la secta, para ellos secta, de los nazarenos. Todas estas acusaciones falsas. Este es uno de los muchos ejemplos que vemos en Hechos, donde la predicación del Evangelio considera una persecución. Tú predicas, eres respaldado por señales de parte del Señor. Muchos se convierten, viene la persecución. Y es la secuencia que veremos en Hechos hasta el final. Predicas el Evangelio, hay convertidos, sufres persecución. No es nada de extraño que nuestras iglesias, por defender y predicar la verdad y el sano Evangelio de Jesucristo, sufra persecución. Pero al igual que Pablo, somos llamados a soportar esas pruebas y no a huir de ellas. Pablo pudo haber dicho, a ver, vino un profeta, me habló, voy a ser atado, castigado. Ágabo era un poco escandaloso para profetizar, entonces toma el cinto de Pablo, se ata las manos, se ata los pies y dice, así va a andar. Era bien extrovertido el profeta. Me acordé de algunas cosas. El pasado, ya. Se ríen porque vienen de ahí, ¿eh? Él pudo haber dicho, Dios me está hablando, es una advertencia, entonces no voy. Él dijo, voy. Esta es la voluntad del Señor. Y si tengo que estar preso, estoy preso. Pero yo continúo una cosa, predicando el Evangelio de Jesucristo. Es eso a lo que la iglesia está llamada, su misión. Somos una iglesia misional. Somos una iglesia que ha sido encomendada por el Rey de Reyes a cumplir la misión de anunciar la venida del Reino. Eso se llama tener certeza y convicción de nuestro deber. Y era lo que Pablo tenía muy claro. Y claramente sus discípulos lo aprendieron, porque en las Escrituras vemos más adelante, y también la historia nos cuenta que sus discípulos y los discípulos siempre estuvieron dispuestos a morir por causa del Evangelio. Hay otra cosa que nos enseña este pasaje, y es la buena defensa de la fe. Pablo hace apologética. ¿Qué es apologética? Es la defensa de la fe. No se cayó, él se defendió. Tomó su derecho a defenderse, pero sabía lo que estaba hablando. No estaba hablando cualquier cosa. No aduló a Félix como lo hizo Tértulo. No lo trató con añuñuy, con cariño. Le dijo, sí, sabemos que tú gobiernas, que juzgas hace tiempo, pero
Estas acusaciones son falsas. Los judíos de Asia que me acusaban no están acá, no llegaron, no vinieron. Si ellos me acusaban, ¿por qué no están acá? Pablo estaba preparado para dar defensa de su fe. La pregunta es, ¿nosotros estamos preparados para dar defensa de nuestra fe? ¿Estamos capacitándonos para defendernos y dar testimonio de Cristo donde sea que fuéramos acusados? Si las cosas se complican en este país, ¿estamos preparados, tú y yo, para hacer defensas de la fe? Pablo sostiene en su defensa algunas cosas. Y fíjese lo curioso, que él adoraba al mismo Señor que se proclama en la ley, en el Antiguo Testamento, en los profetas. Que él estaba de acuerdo con esa ley y con los profetas. Entendamos que Pablo era un judío que él estaba convencido que ellos seguían siendo los judíos que ahora reconocían a Cristo el Señor de la forma correcta como las Escrituras lo profetizaban. Mientras que el resto de los judíos, fariseos, saduceos y otros más que terminan en seos, no estaban dispuestos a reconocer. Para ellos a lo más Cristo era un profeta por ahí que vino, pero no era el Salvador, no era el Redentor, no era el Rey que había de venir. Pablo manifiesta una cosa muy especial y lo hace inteligentemente. Pablo dice que él cree en la resurrección de los muertos para justos e injustos. Eso es parte de nuestra esperanza de fe. ¿Usted cree en la resurrección de los muertos? Eso es parte esencial de nuestra fe. Seremos levantados, los que estén muertos serán resucitados, levantados y nos juntaremos con ellos en las nubes, seremos transformados en cuerpo incorruptible de gloria, lo dice Tesalonicenses. Esa es nuestra esperanza. Cristo resucitó, venció a la muerte, se sentó a la diestra del Padre y nos asegura que volverá. Nos asegura que habrá resurrección. Es nuestra garantía el que Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Es nuestra garantía de que tenemos al Espíritu Santo en medio nuestro, guiándonos y perseverándonos, no por nuestras capacidades, hasta que Cristo vuelva. Esa es nuestra certeza. Pero Pablo también era muy inteligente y ocupa este argumento porque él sabía que los judíos y los jodidos estaban divididos en dos bandos, saduceos, fariseos. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, no creían en los ángeles, no creían en todo esto, en este mundo espiritual, mientras que los fariseos sí. Entonces Pablo, al usar esta frase, hace una cosa, divide al enemigo. Si leemos para atrás, cuando él argumenta esto mismo, ante el concilio, los fariseos se paran y dicen, nosotros no vemos nada malo en este hombre. Cree lo mismo que nosotros, y si de verdad le habló un ángel, eran bastante movidos por las emociones los fariseos. O sea, si acusaban a Pablo de creer lo espiritual, también los estaban acusando a ellos de creer en eso. Creían que habría una resurrección en los tiempos finales. Suena como a divide a tu enemigo y vencerás, ¿cierto? Algo así lo que utiliza Pablo. Y lo otro que Pablo dice y hace mención que es importante para nosotros es que él conserva limpia conciencia delante de Dios y de los hombres. ¿Tenemos nosotros hoy en día limpia conciencia delante de Dios y de los hombres, de nuestros hermanos, de nuestros vecinos? El saber que le servimos fielmente al Señor. Pablo sabía que no le podían acusar de algo inmoral. Pablo sabía que él éticamente había cumplido la ley. Ley que, por cierto, moralmente nosotros debemos cumplir. Sabemos que no ganamos salvación mediante ella. Pero un fruto de un buen cristiano es cumplir la ley. Partiendo por el decálogo, ¿cierto? Por los 10 mandamientos. Pablo tenía buena conciencia. Y ese es un llamado a nuestra iglesia, a tener buena conciencia en el servicio al Señor, en todo lo que hacemos, tanto para los de la iglesia como para los de afuera. Tener nuestra conciencia limpia de lo que hacemos delante del Señor. Para Pablo este camino, como le llamaban ellos, la iglesia naciente del Nuevo Testamento, no era otra cosa más que la forma correcta de vivir la ley y los profetas,
ahora con la consumación de la venida de Cristo. Se había completado esa promesa hecha a Adán, a Abraham, a David. Iban a ser una simiente que traería liberación y redención para el pueblo. Y no solamente para los judíos, sino también para nosotros los gentiles. Finalmente, hay una parte bien especial al final de este capítulo. La predicación que Pablo le hace a Félix. Félix sabía que no podía culpar de nada a Pablo, conocía perfectamente bien cómo funcionaba. Conocía de cerca al camino, a estos nuevos cristianos. Para ellos esta nueva secta judía, cierto, similar a los fariseos, a los saduceos, parecía una más que nacía de nuevo. Él sabía que no había de qué culpar a Pablo, pero aún así, para buscar la gracia del pueblo, decide dejarlo preso. Sabía que era injusto, pero lo mantiene. Y dice el texto, como leíamos, que manda a buscar a Pablo para que le hable del Evangelio de Jesucristo. Pablo pudo haber tomado un camino, pudo haber usado el Evangelio, acomodado el Evangelio para congraciarse con Félix. Pudo haber hecho un Evangelio liviano, un Evangelio grato al paladar, como lo son hoy en día el Evangelio de la prosperidad, ¿cierto? O estos evangelios de liberación, o este evangelio también que está presente en Latinoamérica, ¿cierto? Que trae una pseudo justicia social, en donde finalmente más que la salvación de tu alma, lo importante del evangelio es que Cristo vino a traer justicia social a las personas. Pero Pablo no hace eso. Pablo se para delante de Félix y le habla de justicia, de dominio propio y del juicio venidero. De estas tres cosas. Trasfondo de esto, Pablo sabía lo que había pasado en el matrimonio de Félix. El texto nombra a Drusila. Si usted va a ser padre de una nena, puede ponerle Drusila. Es un buen nombre, suena bonito, Drusila. Ella era judía y jodía también. Ella. Y curiosamente, Pablo conocía el trasfondo y el pueblo conocía el trasfondo. Drusila era hija menor de Herodes Agripa I, hermana de Herodes II. Previamente estuvo casada con Asis, que era rey de Mesa, pero fue seducida por Félix para abandonar a su esposo y que se casara con él. Mire, Félix se las traía. Andaba rompiendo matrimonio el sinvergüenza. Ese era el contexto. Y Pablo no cayó. Por otra parte, Félix había sido designado por el emperador Claudio como gobernador de Judea. Pero mire lo curioso y mire lo mentiroso que fue Tértulo con esa adulación. El historiador y político romano Tácito comentó que Félix gobernó de forma cruel y mezquina. O sea, de que tuvieron paz, como dijo Tértulo, no tuvieron paz. Mientras el historiador Flavio Josefo comenta que su periodo estuvo lleno de conspiraciones y finalmente fue acusado por los judíos ante Nerón y fue destituido. Pudo haber sido muerto, pero lo salvó un familiar que trabajaba en el gobierno. Yo me suena, conocía la historia, pero no voy a entrar más allá. Pablo no diluyó el mensaje. No usó el evangelio para salir libre. Como muchos, lamentablemente, se llaman ministros del Señor, ocupan el evangelio para obtener lugares de privilegio. Le oran aquí adelante a los políticos, ¿cierto? Les decretan puertas abiertas y cargos importantes con tal de ganar un favor de la política. No es eso lo que vemos en la palabra del Señor. Este lugar y el lugar donde tú estés hablando del Señor es para que prediques la verdad del evangelio y no un evangelio a medias. Es necesario que el evangelio hable de justicia. Esa justicia que imparte la obra de Cristo, su encarnación, su muerte, su resurrección, su ascensión, que es la que nos garantiza la justicia para nosotros, no nuestras obras,
sino la obra de Jesucristo hecha para mediar por nosotros delante de Dios Padre. Es necesario hablar del cambio de vida, del fruto del Espíritu que tiene un nuevo convertido al Señor. Si vienes a Cristo, habrá un cambio de vida en ti. Ya no puedes seguir igual, no puedes continuar igual, porque Cristo te ha transformado. Eres nueva criatura. Y es eso lo que Pablo habla, y le dice, aquí hay que tener dominio propio. No es que te bajan las ganas y le quitas la esposa al otro. No es que te bajan las ganas y peleas con tus colegas de trabajo. Porque un cristiano da fruto de arrepentimiento. La metanoia, ¿se acuerda de esa palabra? ¿La han hablado alguna vez? Ese cambio de vida radical, esa conversión que si usted va hacia este lado, ahora no va en 45, va hacia este otro lado. Si tú ibas al infierno, ahora vas hacia Cristo. Cristo es tu meta. No hay medios tintes para la iglesia de Cristo. El fruto del Espíritu está presente y una de sus características es el dominio propio. Algo que claramente a Félix no le iba a gustar. Y finalmente, también hay algo que se ha omitido en los últimos años en las predicaciones y es el anuncio del juicio venidero. Cristo viene a buscar a su pueblo. Va a resucitar primeramente a los que han sido salvados por Él y que han muerto en Cristo. Pero también resucitarán quienes no han muerto en Cristo. Y todos seremos juzgados por nuestras obras. Y por misericordia nosotros seremos justificados por la obra de Cristo. Pero todos daremos cuenta ante el tribunal de que somos pecadores. De que no hay nada bueno en nosotros, más que la obra de Cristo, cumpliendo por nosotros lo que nosotros no podíamos pagar. Hermanos queridos, el sermón de hoy nos llama a estar dispuestos a sufrir y soportar aflicciones, a sufrir persecución por causa de la predicación del Evangelio. ¿Estás dispuesto? Se nos invita a ser obedientes a la voluntad del Señor, aun si eso nos lleva consigo el sufrimiento, el dolor, la cárcel, quizás quedar sin trabajo, quizás quedar apartado de la familia por predicar de la verdad. Se nos llama a ser ese reino de sacerdotes que esté en el lugar del rey, cumpliendo el propósito de su rey, cumpliendo la misión del rey, esa que nos encomendó de anunciar la venida del reino de los cielos. Se nos llama a estar constantemente preparados para presentar defensa de nuestro llamado, de nuestra fe. Venga de afuera el ataque, venga de aquí mismo de adentro, ataques a nuestra fe. Eso no es novedad, que los ataques vengan dentro de la iglesia. Y como Pedro nos insta en 1 de Pedro 3:15, estemos siempre preparados para prestar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza. O como Judas 1:3 nos dice, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada. La defensa de nuestra fe debe ser algo constante en nosotros. Y debemos estar preparados como iglesia para hacer defensa de nuestra fe. En este sermón hemos aprendido que más allá de las circunstancias en las que tú estés, se nos llama a predicar con honestidad y con fidelidad la verdad del Evangelio, anunciando el arrepentimiento de los pecados, el cambio de vida, el juicio venidero y la esperanza de nuestra fe. Dios nos enseñe a ser fieles a la predicación de su palabra. Los invito a ponerse de pie y orar al Señor. Señor, te damos gracias el día de hoy porque estamos ante tu presencia y